Carlos González Navarro, buen amigo, que además ha hecho un esfuerzo porque se encuentra regular y viene, a pesar de todo, a compartir un rato con nosotros. Le voy a dar la palabra enseguida para que también se pueda ir a la cama pronto y no le entretengamos aquí demasiado. Nos va a hablar sobre la creación y la disposición de las colecciones. Y cuando quieras, Carlos. Muchas gracias a todo el auditorio y sobre todo por la amable presentación y por la recepción. Y pido efectivamente disculpas por la parte de la que soy responsable de haber llegado en estas circunstancias, pero a veces uno no controla todo. Como pasa también en la historia de los museos, donde sí, muchos sucesos ocurren fuera de control. Se ha hablado los días antes del día anterior y a lo largo de esta mañana de todas las circunstancias que hay alrededor de la conformación y del nacimiento del museo. Son muchos los conceptos que hay entre los que se barajan en esos años anteriores a la cristalización, el día 3 de marzo de 1818, de un escrito en el que se publica el deseo concreto de establecer el museo en el edificio en el que hoy se encuentra. Un museo que tiene como el propio documento es muy elocuente, me van a permitir que comience dando lectura a un fragmento del mismo. Dice: el estado a que ha venido, a consecuencia de una guerra destructora que todo lo ataca, el magnífico edificio del Museo de Ciencias, empresa digna de la memoria del señor don Carlos III, en cuyo reinado se comenzó, ha herido continuamente la vista del rey y ha excitado su real ánimo la gloriosa idea de perfeccionar la obra, que además de la grandeza de su objeto, concluida, sería uno de los mayores ornatos de Madrid. Bien convencido de que las ciencias y las artes recibirían un nuevo ser reunidas en este hermoso monumento de la arquitectura, y no menos cierto de que, no pudiendo llevarse a efecto esta idea de los fondos públicos destinados a llenar otras atenciones de preferencia, llegaría por fin a arruinarse si su mano benéfica y protectora no le sostiene particularmente. Para evitar tan doloroso término y erigir en este alcázar el trono de la Ilustración española, de las bellezas de las artes y de los prodigios de la naturaleza, y fomentar en él el germen del poderío de la industria y del comercio, se ha decidido Su Majestad a tomar, bajo su peculiar cuidado, la conclusión de tan importante establecimiento, y añadiendo placer de hacerlo el de que la reina, émula fiel de sus paternales desvelos, por el bien de sus vasallos, se haya ofrecido generosamente a coadyuvar en él. En este concepto, y haciendo Su Majestad el alto aprecio que merece el tierno homenaje del amor de su augusta esposa, que efectivamente ha realizado, se ha dignado mandar Su Majestad que a la corta donación señalada a este edificio últimamente, para impedir que las aguas precipitasen su ruina, y que a la liberalidad de la reina se ha consignado se contribuya con otra de su mismo real patrimonio, capaz de llevar a cabo sus deseos, disponiendo que se concluya con preferencia la parte destinada a la Galería de las Nobles Artes, con la mira, según ha insinuado benignamente Su Majestad, de colocar en ella, para su conservación, para estudio de profesores y recreo público, muchas de las preciosas pinturas que adornan sus palacios reales. El documento es bastante esclarecedor por sí mismo de todas las circunstancias en cuanto a la colección que tienen que ver con el origen del museo. En primer lugar, me parece muy interesante que la primera cita se hace al rey Carlos III, que es exactamente el timbre de prestigio que Fernando VII quiere reivindicar para sí. La idea de que está emulando en sus actividades culturales y científicas las ideas de su abuelo, no tanto las de su padre, es algo clave para comprender, o es una de las claves para comprender muchas de las actitudes y de las actividades de Fernando VII a lo largo de su reinado. Sucede en lo que hace en el Palacio Real de Madrid,
que tiene muchas veces que ver directamente con la recuperación o con la reivindicación de la memoria del rey Carlos III, pero también en lo que tiene que ver con la situación en el nacimiento de la idea del museo. Esto es muy interesante en general y ya digo que aquí tiene un papel, yo creo que no se puede dejar a un lado. También el documento nos informa de la idea de que el museo iba a ser un museo, o la idea que hay en este momento del museo es un museo más generalista, no solamente de bellas artes, se refiere a arte y ciencia, pero que también creo que en eso es esclarecedor, porque ha habido, como saben, autores que han discutido la relevancia de la reina María Isabel de Braganza en el papel del nacimiento del museo, que la han hecho en realidad prácticamente desaparecer en los últimos tiempos. En realidad el documento también nos explica claramente cuál es su papel. Obviamente la reina se ocupa, o sea, desde que se publica este documento hasta que se abre el museo, prácticamente es el tiempo del embarazo y la muerte de la reina, con lo cual su dedicación a la organización del museo, me imagino que obviamente es muy relativa, pero su papel tiene un papel que ver con lo económico. Y es que no hay que olvidarse que Fernando VII, desde este momento hasta el día de su muerte, cada mes librará 240.000 reales para el sostenimiento mensual de los gastos del museo de su propio dinero. De modo que en realidad el museo nace con esta vocación de crear en él una galería de arte que complemente las siguientes intervenciones que van a tener lugar en el edificio. Esto, por la acción de Vicente López, que vamos a ver a continuación, rápidamente se transforma en una situación claramente diferente, y es que el propio primer pintor de cámara, que es designado como responsable del allegamiento de las pinturas en menos de un mes después de la publicación de este escrito en la Gaceta de Madrid, en mayo del año 18, el conde de Miranda del Castañar, que es el mayordomo mayor del palacio, un claro reaccionario absolutista, absolutamente a favor del papel de Vicente López en ese contexto de la corte, le denomina a él, en su calidad de primer pintor de cámara, como el responsable de recorrer los palacios y residencias solamente, no así los monasterios, otros elementos que eran de titularidad real, solamente los palacios, para recoger en ellos las obras fundamentales de la pintura que podrían ser susceptibles de incorporarse en la colección del museo. Nacen así los primeros viajes relacionados, las primeras visitas relacionadas con la recolecta de obras para el museo. Así comienzan a formarse los primeros inventarios, sobre todo de cada uno de los reales sitios, con las obras que propone López que se vayan recogiendo de todos ellos y que se conviertan en el germen del que extraer las piezas que se expondrán en las salas de la galería que está previsto que se instale. 5 días después de ser nombrado, López comienza a poner a disposición del mayordomo mayor los primeros inventarios. El primero es el de Aranjuez, del que se pueden comenzar a extraer las obras que van a acabar en las salas del museo. Eso, en realidad, parece denotar que todo estaba pensado, que todo ya estaba claramente calculado y que se actuó desde el punto de vista documental con un proceso que previamente ya había sido un objeto de reflexión. En el 14 de ese mismo mes, el marqués de Santa Cruz ordena que se vayan entregando los cuadros que ya están en las listas de López, todos los cuadros que están en las listas de López. Esto es interesante porque lo que va a suceder es que a partir del mes de julio, a partir del 17 del mes de julio, comienzan a llegar de ese año, del año 18, comienzan a llegar al edificio del museo, a los bajos del edificio del museo, los distintos convoys de cuadros procedentes de los reales sitios,
hasta, como han señalado todos los autores que se han venido ocupando de este mismo problema de la creación y disposición de la colección, hasta superar con creces el número de los 1.500, en realidad más de 1.600. Esta circunstancia es, creo, clave, por sí misma, para entender cómo la idea de que el museo fuera de bellas artes y de otras cosas más fenecía en ese mismo escenario, ¿no? La propia presencia de una colección tan amplia de bellas artes que se había traído físicamente toda al museo, al cuidado del primer pintor de cámara, daba por sentada que la dedicación integral del edificio sería sin duda la de las pinturas. Me parece interesante cómo López desde el primer momento se ocupa muy contundentemente de recoger muy buena parte de todas las pinturas que están almacenadas en los distintos reales sitios, aparte de muchas otras, de otros muchos tesoros que están colgados en las salas de las distintas residencias reales. El día 18 se había avisado previamente de que todo el personal de los reales sitios debía estar a disposición de los mandatos de López relacionados con esta recogida de materiales de pinturas en concreto, para que todas fueran perfectamente embaladas y traídas al museo, sirviendo de primera brigada para estos cuadros de la colección los propios conserjes de cada uno de los reales sitios. El trabajo de López debió de ser en realidad durante este tiempo absolutamente incesante, porque no solamente por el número de pinturas que es capaz de llegar, sino porque en realidad también se ocupó de ordenar y de las obras que iban a exponerse en las salas de las tres llamadas salas de la galería del museo. En ellas había, como se sabe, 154 obras en uno de los salones laterales, del lado norte, de lo que hoy llamamos Rotonda de Goya, que se dejó expedita. Aún en uno de los salones, en el salón de la derecha, se encontraban 150 obras, en el otro 136 y 21 pinturas en el arranque de lo que es la galería central, que se reservó para pintura contemporánea, para obras de arte contemporáneo. Esa llamada sala de artistas vivos o recientemente fallecidos, conocida también como sala contemporánea, como acabo de decir, tendría una importancia fundamental por su existencia desde el propio momento del nacimiento del Museo del Prado, porque explica el sentido, que desde luego es histórico, pero no solo, que tiene el hecho de que el total de las pinturas que se reúnen en esas salas sean pinturas de escuela española. Obviamente, como ha sido señalado desde hace mucho tiempo, y en particular por los trabajos primero de Matilla y Portus en el año 4 y actualmente en la exposición que pueden visitar en el museo nace con un deseo de reivindicación de la escuela española, pero la escuela española no es un concepto histórico del pasado, es un concepto que fundamentalmente y en manos de un artista como Vicente López tiene la necesidad de mirar al futuro. Por lo tanto, esa pequeña sala o esa sala, que es la que menos obra tenía de todas las tres que se exponen en ese momento, tiene la misión fundamental de abrir al futuro el crecimiento del museo. En el día 19 de noviembre, como es bien sabido, se anuncia la apertura del Real Museo de Pinturas con la visita del rey Fernando VII y con su nueva esposa María Josefa Amalia de Sajonia, que acababa de llegar. Sus impresiones, escritas en uno de los famosos cuadernos de la reina, son verdaderamente encantadoras y reflejan bien la inteligencia de la reina, de la esposa de Fernando
Fernando VII, que recoge sus impresiones, y son probablemente esas impresiones y las de sus acompañantes a las que se refiere Vicente López en una famosa carta a Tomás de Bery, escrita a muy pocos meses después, donde explica que la impresión que ha creado el conjunto de las obras que han sido ordenadas en esos 3 espacios ha sido extraordinario tanto en los españoles como en el público extranjero. Es interesante en ese sentido porque ese pequeño conjunto de obras que se podía ver, en realidad tenía una ordenación, hasta donde podemos, su disposición era en realidad bastante arbitraria, y ha sido denominada con toda justicia como un tipo de decoración, como un tipo de forma de colgar básicamente decorativa. Por lo que podemos averiguar, las obras no tenían ni cartela ni ninguna otra indicación, y las herramientas que tenemos son estos conocidos pequeños catálogos de mano que se ofrecían a los visitantes en el guardarropa del museo. Cuando los más civilizados dejaban los abrigos y los bastones en el guardarropa, podían a cambio retirar uno de estos catálogos, donde aparecen indicadas los autores y los títulos de los cuadros que podían verse, y por lo tanto entendemos, puesto que no había ninguna indicación hasta el año 1831, no se establecen las pequeñas chapas que se encargan a las platerías Martínez, no se colocan en los marcos de los cuadros para identificarlas a través de su numeración, podemos entender que tiene un carácter eminentemente topográfico estos primeros catálogos redactados por Eusebi. Y en ellos, obviamente, se entiende que efectivamente es algo desordenado, no para ellos, o al menos no para, por ejemplo, el duque de Híjar, que menciona expresamente que la ordenación es una ordenación moderna, porque se ordena igual que en el resto de los museos que hay en Europa en ese momento, es decir, se ordena por las escuelas, sin más, simplemente están discriminadas las escuelas a las que pertenecen las obras de arte. Así se hacen grupos que tienen que ver sin duda con la iluminación, por lo que entendemos, con la iluminación que reciben las obras y la importancia y excelencia de las mismas, es decir, que quedan encajados sobre la pared, recibiendo el espacio de privilegio las obras que se consideran más importantes. Así, como ya está señalado, en los dos laterales, a los dos lados de la puerta de ingreso del salón principal, del salón de la izquierda, se puede ver, junto a las dos grandes composiciones de Velázquez, las hilanderas y la rendición de Breda, se pueden ver dos conjuntos también bastante singulares, que aparentemente no tienen una relación directa en un discurso cronológico de la historia del arte que es el nuestro, pero sí que lo tienen en la cabeza de López. En la misma carta de Tomás de Bery que he mencionado antes, explica la clave de esa mezcla en la que los cuadros de Velázquez están en esa misma pared mezclados con los de Juan de Juanes. Velázquez y Juan de Juanes son, según lo que escribe a Tomás de Bery Vicente López, la esencia principal de la escuela española por el colorido y por el dibujo, y por lo tanto son sin duda los más importantes. Además, desde el punto de vista de la procedencia de las obras, explican o hacen una buena propaganda de la corona española, porque los cuadros de Velázquez son encargos directos al artista, pero los de Juan de Juanes los había comprado Carlos IV durante su viaje a Valencia en el año 1801, y López lo sabía muy bien porque él fue el responsable de copiar esos originales y sustituirlos por las copias que él mismo había hecho en la iglesia de la que habían sido extraídas. Esas piezas fundamentales o claves de la concepción de López de lo que debía ser el origen de la escuela española explican bien su situación de privilegio sobre las paredes que reciben directamente la luz de las ventanas a las que están enfrentadas. Quiero decir que en la cabeza de las personalidades de Palacio que se tienen que ocupar de ordenar la colección, no existe la noción de que un orden cronológico extremo, es decir, de un orden por artistas ubicados cronológicamente y su producción cronológicamente ordenada también per se dentro de cada uno de los artistas, fuera la óptima, sino que prefieren dar privilegio dramático a las piezas que se consideran fundamentales
en cada una de los grupos que se crean en ese momento. En esos años de conformación, en esos primeros años, también se ve la mano de López y la idea de López de reivindicación, además de... Voy a pasar rápidamente algunas de las imágenes. Bueno, como ven, en este plano se hacen cargo de los lugares que ocupa la colección de pinturas, y es el espacio que ocupan, que me imagino que es un aspecto que conocen todos ustedes, pero es en torno a esta rotonda donde se colocan los primeros cuadros en el día de la inauguración del museo, y a partir de ahí van a ir ocupando otros espacios a lo largo del edificio. La iconografía más temprana del museo es bastante escasa y está compuesta por un conjunto muy pequeño de pinturas anteriores a los años 30, de imágenes anteriores a los años 30. Una de ellas es esta veduta, es esta vista de Canella, Giuseppe Canella, del año 1827, que permite ver el exterior del edificio con todavía algunos de los elementos, sobre todo de la fachada del cuerpo principal que da al Paseo del Prado, sin terminar. O también de los años 20 esta obra, atribuida a veces a José de Madrazo. La atribución se debe a Mariano de Madrazo, pero es una atribución en realidad bastante discutible, de las galerías bajas del museo, donde se acomodaría la colección de escultura de la que nos acaba de hablar tan adecuadamente la conservadora de la colección de esculturas. O esta ya de los años 30, en la que vemos el resultado de las obras que se habrían acometido en la colección y en el propio edificio a partir de la década de los años, entre el 26 y el 29, en el que el museo sufre su primer cierre por obras, un cierre en realidad bastante interesante, porque se produce en esos años en los que las obras siguen llegando desde las colecciones reales por las excursiones organizadas por Vicente López, en las que sobre todo Luis Eusebi, el conserje del museo, Luis Eusebi, y que hace de una suerte de jefe de conservación, y también el pintor Juan Antonio de Rivera, acuden a las colecciones y continúan bajo la supervisión de López acopiando obras para el museo. López también se ocupa de otros aspectos en los que no me quiero entretener, que son el de la creación del primer gabinete de restauración, con dos ayudantes específicamente entresacados de sus ayudantes, que reciben la condición de ayudantes del primer pintor de cámara y no de restauradores de oficio de las colecciones reales, que eran puestos que estaban ocupados y que se mantienen en activo durante el tiempo en el que se crea este primer núcleo de trabajadores directamente asociados con el museo, y que ocupan como les he dicho antes, dos discípulos de Vicente López, que trabajan bajo sus órdenes, y que tiene mucho interés, sobre todo desde el punto de vista administrativo del museo, porque López había asumido las funciones de la restauración de las pinturas de las colecciones reales por primera vez en el momento en el que hace la instancia para que sea nombrado pintor de cámara de Fernando VII, y por lo tanto esa circunstancia le convertía de alguna suerte en el restaurador principal de oficio de la colección. Pero quiero referirme sobre todo a las adquisiciones de Vicente López, porque explican muy bien el sentido ideológico de reivindicación, sobre todo de la escuela valenciana. La primera de las obras que desde luego se conocen los documentos de las adquisiciones en estos años, pero desde el principio comienzan a ser muy interesantes, porque llenan algunos huecos de la colección, sobre todo de Zurbarán, que no había ninguno, o del propio Greco, que era un artista que, aunque había alguna obra reputada como del Greco, atribuida al Greco, entre los retratos de las obras que estaban colgadas en los primeros años, tampoco se exhibía como debía o tal y como se reivindicaba ya en los textos de historia del arte naciente anteriores a la fundación del museo. Pero quiero
López tiene mucho que ver también con el plan de ampliación del museo, con ese deseo de reivindicar la escuela española como la protagonista fundamental del museo, y en ese sentido su papel también está asociado a la reivindicación que los pintores hacen como protagonistas del museo en general, y en particular en estos años tan concretos en los que López se propone hasta 3 veces como director del museo debido a los huecos que dejan de gobierno, que dejan los sucesivos directores que son legalmente los mayordomos mayores del rey. En ese tiempo López, aprovechando precisamente el tiempo de viaje del Marqués de Ariza a Sevilla, va a proponer un plan de reordenación de las colecciones asociado a esas obras que duran entre el 26 y el 29, en el que la pintura española abandonaría los espacios laterales de la rotonda, los 2 salones laterales, para ocupar la galería central. Ese paso adelante del maestro sin duda incomodó a Ariza, que dimitió que pidió que por enfermedad fuera ser relevado de su puesto, y propuso a su sobrino, el duque de Híjar, como el recambio. Híjar contraatacó con una reordenación de la colección en la que por razones económicas se desaconseja, que es finalmente lo que se hará, la instalación de la pintura española en la galería central del museo, y que se quede, desde luego con las reformas y las incorporaciones de las adquisiciones, que se quede en los 2 salones laterales en los que había estado desde el nacimiento del museo, y se consagre la galería central a la pintura italiana todavía en tiempos de Fernando VII, a pesar del peso que el sentido nacionalista con el que había nacido el museo tenía claramente para quienes estaban implicados en la puesta en marcha y en el cuidado del museo. Así, el trabajo de Híjar hace que se ocupe la galería central con pintura italiana, y el 8avo del fondo se ocupe de pintura sobre todo francesa y alemana, dejando para las salas laterales del lado sur los lugares donde quedaría instalada la pintura flamenca en la parte superior, puesto que en la parte inferior se había aprovechado esos años para instalar las obras que estaban en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que el propio López había sido uno de los que se habían ocupado de acrecentar el depósito de obras en los años anteriores a la apertura del Museo del Prado, de obras de la colección real que fueron a parar a la Academia de Bellas Artes de San Fernando y que terminaron sin duda en el Museo del Prado por el propio mandato de López, que como director artístico de la institución se ocupó de retirarlas de allí y de instalarlas junto con el resto de las pinturas eróticas de la colección real en una sala reservada que estuvo junto a las salas que finalmente ocuparían las colecciones de esculturas en la planta de tierra, en la planta baja del edificio de Villanueva. Quería aludir a las adquisiciones de las que se ocupa Vicente López, aunque sea brevemente, durante los años de su mandato. Por ejemplo, el cuadro de Rivera que tienen en la pantalla y que lo adquieren en el año 26 a los marqueses de la Jura Real de Valencia. O estos 2 cuadros que Vicente López encomia particularmente en el informe y que reputa como obras de Juan de Juanes, también otro artista de origen valenciano, y que va a adquirir para la colección, como sucede también con esta otra obra, y como las anteriores consideradas de Masip, del padre de Juan de Juanes, pero que en realidad llegan a la colección como obra de Juanes precisamente por el empuje que se puede reconocer en los informes de Vicente López a favor de la adquisición de estas obras por parte del rey, que fue generosamente adquiriendo todas y cada una de las obras que Vicente López le proponía
para incorporar a la colección y perfeccionar así la imagen que el propio López tenía de la escuela española. También se incorporan para la sala de contemporáneos una obra de un artista que conocía en particular, José Camarón, al que él mismo sustituyó en la dirección de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia como director de la misma, y que tiene, desde luego, que redunda en esa idea de valencianidad militante de Vicente López a la hora de plantear muchas de las primeras adquisiciones que hace para la colección real. Paso rápidamente por este otro palomino y desde luego me quiero aludir al caso de del Mozo, aunque sea muy brevemente, para señalar el sentido de enfrentamiento que tiene ya a principios de los años 30 en el contexto de la corte su figura, la de Vicente López, con la de José de Madrazo, porque Vicente López hace un informe negativo para la adquisición de esta obra, que obviamente para cualquiera que tenga en la cabeza las composiciones de López no es muy ajena a su forma de entender la pintura religiosa, tan próxima al tardo barroco, porque había otro informe de José de Madrazo, ingerente ya en las funciones de director del museo, 5 o 6 años antes de que recibiera ese puesto, ese empleo y por lo tanto esa responsabilidad, en la que decía que era una obra que debía comprarse para el museo. Solo así se entiende la absoluta negativa de Vicente López para comprar una pintura que finalmente, como saben, y después de un tercer informe del resto de los pintores de cámara, acabará en las colecciones del museo. Lo mismo sucede con esta obra del Greco, pero sobre todo quiero enseñarles estas otras obras de Ribera que, como el resto de las que les he estado enseñando, redundan en el interés de López en particular por reforzar la escuela valenciana en el conjunto de las primeras adquisiciones del museo. También en esos años es un momento de crecimiento extraordinario de la colección de pintura contemporánea, que progresivamente va a ir enseñando los mejores episodios de la pintura contemporánea de la corte. López concede a Goya un protagonismo fundamental con 2 de los retratos reales que se pueden ver, y desde luego con la elaboración por el propio director del Museo de Pinturas de una iconografía que a todos nos es muy familiar, que es el retrato con la dedicatoria cariñosa y amistosa de López a Goya, que está pensado precisamente para dejar memoria de uno de los más grandes artistas contemporáneos con los que López había convivido, y lo que no deja duda de la generosidad, de la idea generosa que el artista con la que había concebido esta iconografía de un Goya que ya se encontraba retirado en Burdeos. El resto del conjunto lo conocen bien porque es bastante popular. Estaba conformado por esta obra de José de Madrazo, que cambia el sentido. No tengo tiempo para extenderme en este aspecto, que en realidad es muy interesante porque ha cambiado de sentido argumental desde que es pintado en Roma hasta que se incorpora al museo por voluntad del propio José de Madrazo, que lo convierte en una especie de poema patriótico, resemantizándolo después de su llegada al Museo del Prado. El conjunto de cuadros de Aparicio también son muy singulares, todos ellos incorporados, estos que acaban de pasar, incorporados al conjunto de la pintura de contemporáneos por su sentido propagandístico. Lo era, hablaba al principio de la charla del papel que tiene Carlos III en la memoria de Fernando VII, si no se entiende el protagonismo que concedió el museo a una obra como esta, titulada El último rescate de cautivos en tiempos de Carlos III, o esta otra, con el famoso Nada sin Fernando, inscrito en letras de oro en el muro de la pared, que representa el hambre heroica de Madrid en un lugar común de la poesía cortesana fernandina, que compara normalmente a los habitantes de la ciudad de Madrid con los resistentes de Numancia. O esta otra, pensada ya directamente para el Real Museo, que es algo muy interesante para tener en cuenta en cuanto a la idea de la participación de los artistas contemporáneos en el Museo del Prado,
pensada para exhibir en el museo, que son las glorias de España, los personajes, busquen cada uno de ustedes el de su patria chica, todos y cada uno de los personajes provinciales de la Guerra de la Independencia, de los personajes protagonistas de las rebeliones contra los franceses, ordenados en torno a un busto triunfante de Fernando VII. Para el Museo de Pinturas, Vicente López, su director, planea durante años, aunque nunca llega a entregar en vida al rey para que se instale en el museo, la muerte de Ciro ante los cadáveres de Abradato y de Pantea. Un argumento que ha sido quizá inexactamente asociado al argumento de los 100.000 hijos de San Luis, pero que en realidad de lo que nos está hablando es de la voluntad de participación, del papel que tienen los artistas contemporáneos, los artistas de corte, en los primeros años de andadura del Museo del Prado. Y por último, cierro el conjunto de obras contemporáneas de artistas españoles que se incorporan al relato de las salas de pintura del Museo del Prado en estos primerísimos años de su andadura, con una obra hoy tristemente desaparecida, pero que rompe el discurso desde luego de gran pintura histórica de la escuela española que se había establecido en esas dos primeras salas con las que inauguró el museo, y que desde luego rompe también la idea de maestros consagrados recientemente fallecidos o vivos, pero muy importantes, como eran Aparicio, Vicente López y el resto de los que les acabo de enseñar, al incorporarse por primera vez en la historia del museo la obra de un pensionado, de un artista joven que se ha marchado. En realidad no es un pensionado porque no había recibido ninguna pensión, pero de un artista que la remite desde su experiencia formativa en Italia al rey Fernando VII, y que la recibe en los baños de Sacedón, al contemplarla decide que debe colgarse en la galería del Museo del Prado para ejemplo de los jóvenes artistas que, como el propio Tegeo, deseaban dedicarse a la pintura. Tiene, por lo tanto, un valor promocional absolutamente importante que está directamente relacionado con las primeras exposiciones que se organizan exposiciones temporales que se organizan en el Museo del Prado en esos mismos años, precisamente los mismos que estuvo cerrado por obras, y que se abre primero en los meses de la primavera del año 27 se abre la rotonda para exhibir temporalmente durante un mes los retratos de los que ha hablado Leticia Azcue, del rey Carlos IV y de María Luisa de Parma, de los reyes padres, y en el otoño de ese mismo año para exhibir la defensa de Zaragoza temporalmente. También temporalmente se habían exhibido algunas de las obras de Aparicio en la rotonda, y a ellos hay que añadir esta obra de un artista joven que se incorpora igualmente a la galería de los artistas contemporáneos. Pues muchas gracias y nada más.